Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios les bendiga, hermanas. Pues ya estamos aquí en un día más. Tuvimos algunas dificultades para poder transmitir el día de hoy, algunas dificultades técnicas, pero no quisimos pasar este día sin poder transmitir el mensaje del día de hoy, que me parece y yo creo que es un mensaje muy bonito, un mensaje de bendición para nuestras vidas, pero también de protección. Dios está presto a guardarnos, a protegernos, pero nosotros tenemos que confiar en Dios, que tomarnos de su palabra, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy bonito que tiene que ver precisamente con la protección de Dios para nuestra vida, con la protección de Dios en contra de nuestros enemigos, para que Dios nos libre de nuestros enemigos ocultos. A veces no creemos que tenemos enemigos ocultos, sin embargo, esta palabra nos enseña a pedir, ¿verdad? Precisamente por eso se le llaman enemigos ocultos, porque a veces no sabemos si alguien, ¿verdad?, está conspirando en contra de nosotros o tiene alguna intención en contra de nuestra vida. Y vamos a darle lugar a Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él hable a través de esta palabra, a través de este mensaje, a través de este texto bíblico. Vamos a darle el lugar que le corresponde. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que sigas hablando a nuestra vida, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones y que nos sigas enseñando, Dios, a poder pedir como conviene, Señor, a pedir protección por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que obres a favor de nosotros. A través de esta palabra podemos entender, Señor, tu amor y tu protección hacia nuestras vidas y que tú nos quieres librar, Señor, de pasar muchos males, Señor. Te doy gracias, amado Dios, por tus bendiciones y por esta palabra que llegará a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a ir a las escrituras, vamos a ir a Salmos 64. Y dice de esta manera, el título de este texto dice, plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Y bueno, este salmo lo escribió el rey David. Él escribió este salmo. Se dice o se ha estudiado que este salmo se escribió en momentos difíciles en los que estaba pasando David, ¿verdad? En el que él estaba siendo afligido, angustiado, a lo mejor hasta tenía temor, ¿sí? Pero sin embargo su refugio siempre fue Dios. El refugio de David siempre fue Dios, ¿verdad? Y David, a través de todos los salmos que escribió, a través de las escrituras, a través de sus plegarias, de cómo le pedía a Dios, nos enseña a nosotros cómo pedir como conviene. A veces nosotros hacemos oración y pedimos a Dios con nuestras palabras, ¿verdad? Y palabras podemos tener muchas, pero yo leía una frase que decía, en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Y algo que caracterizaba a David precisamente era un corazón conforme al de Dios. Entonces, eso es lo importante en nuestra vida, en nuestra oración, que nosotros pidamos con todo nuestro corazón y a lo mejor no con palabras. A veces nosotros nos llenamos de palabras pidiendo, Señor, esto y esto, y de palabras y palabras, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a pedir como conviene. ¿Por qué como conviene? Porque Él conoce nuestras necesidades, conoce sobre qué tenemos que pedir. A veces nosotros estamos pasando por pruebas, por aflicción, por problemas, por ataques espirituales y pedimos nosotros con nuestras propias palabras, pero sin embargo, Dios nos tiene que llevar, nosotros tenemos que pedirle que nos lleve a pedir como conviene.
Y bueno, en este capítulo a mí me gustó mucho y nos enseña precisamente a hacer eso, a pedir como conviene en contra de nuestros enemigos ocultos. Y dice de esta manera. Voy a leer primero del 1 al 7. Dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asatear a escondidas al íntegro. De repente lo asatean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Híjole, qué palabra, ¿verdad? Todo lo que nos revela aquí en estos 6 versículos, todo lo que nos revela Dios de nuestros enemigos, ¿verdad? Cómo afilan su lengua y lanzan palabra en contra de nuestra vida y cómo ellos traman cosas en su mente, ¿verdad? Y tratan de asatear nuestra vida, la vida del justo, y no temen, dice, la vida del íntegro, y dice, y esto lo hacen a escondidas, sí, y además esconden sus lazos. Entonces, no solamente tenemos enemigos ocultos que no conocemos o que están fuera de nuestra familia. Dice, tratan de esconder sus lazos, ¿verdad? Y cuando el rey David escribe este texto, ¿verdad? Este salmo, se dice que él estaba pasando por momentos difíciles y que él estaba escondido, tratando de librarse de sus enemigos y enemigos que tal vez él ya conocía, sin embargo no conocía sus pensamientos, no conocía sus intenciones, no conocía lo que estaban tramando para su vida. Y uno de sus enemigos en ese momento precisamente era su hijo Absalón, que se había rebelado en contra de él, ¿verdad? A causa de la avaricia, a causa de tener y de querer obtener lo que su padre tenía, de querer ser mejor, de querer ser él a quien vinieran a consultar el pueblo de Israel. Y se levantó Absalón en contra de su propio padre. Y él empezó a tramar cosas en contra de su padre y a unirse a otras personas, a hacer alianzas contra enemigos de su padre para poder destruirlo. Únicamente me voy a ir a 2 Samuel 17, en el primer versículo, ¿verdad? Dice de esta manera. Entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. En el versículo 2 dice, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Y dice en el versículo 4, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. A su propio hijo le pareció bien este consejo, porque perseguía la vida de su padre, porque él quería, ¿verdad? Él se llenó de muchos espíritus, se llenó de mucha avaricia y se llenó de muchas cosas que a Dios no le agradaban para poder obtener el reino de su padre. Pero más adelante en el versículo 14, ¿verdad? Hubo un hombre que les dijo que no, que lo hicieran de otra manera. Y dice, entonces Absalón y todos los de Israel, en el 13, perdón, dice, y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y lo arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová, y miren por qué había pasado esto, dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara.
El consejo de Aitofel que leí en un inicio era el consejo perfecto para acabar con la vida del rey David. Sin embargo, la mano de Jehová siempre estuvo. Dice que el consejo acertado de Aitofel se frustró porque Jehová había ordenado de esta manera, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Sí? Dios tiene cuidado de nosotros cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros nos acercamos de corazón a Dios. Estamos confiados que Dios está con nosotros y que solamente a través de Él nosotros vamos a obtener la victoria. Esta semana, ¿verdad? En el evento de mujeres leíamos un versículo que decía, mejor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y nosotros así lo creemos. La victoria ya nos ha sido dada. Sin embargo, tenemos enemigos que tratan de atacarnos, que tratan de matarnos, que tratan de frustrar los planes de Dios y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. A veces nosotros decimos, yo no tengo enemigos, pues es que yo me llevo con todos. Sin embargo, nuestro enemigo se llama Satanás. Y Satanás tiene servidores que atacan nuestra vida para que nosotros no cumplamos los propósitos de Dios. Entonces, tenemos enemigos ocultos que tal vez no conocemos, que tal vez ni siquiera sabemos que están ahí, pero que sin embargo Dios sí conoce y Dios nos revela a nosotros para pedir como conviene. Y bueno, nos vamos a regresar al capítulo 64, nos quedamos en el versículo 7, y a partir del versículo 7, ¿verdad? Al inicio, el rey David clama y pide, ¿verdad? Pide con temor, pidiendo liberación, pidiéndole a Dios, rogándole, clamándole, y así es como nosotros tenemos que hacer. Pero también a partir del versículo 7, él reconoce el poder de Dios y dice, mas Dios los herirá con saeta, de repente caerán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán las obras de Dios y entenderán sus hechos. Y hasta ahí, hasta ese momento, nos damos cuenta que a pesar de la situación que estaba viviendo David, a pesar de que él estaba viviendo momentos bien difíciles y estaba en ese momento escondido, perseguido, ¿verdad? A pesar de eso, él reconoce el poder, el Dios en quien nosotros confiamos tiene poder, el Dios en quien nosotros confiamos nos librará de la mano de nuestros enemigos. Tal vez pasemos la prueba, tal vez pasemos momentos difíciles, sin embargo, nosotros en todo momento tenemos que reconocer el poder de Dios, que Dios nos da la victoria en todo momento, ¿verdad? Aunque estemos pasando la difícil, es Dios quien nos da la victoria y quien va a hacer caer y que en sus propias, dice, que con sus propias lenguas los harán caer. Lo mismo que ellos lanzaron en contra de nuestra vida, eso mismo los hará caer a ellos. Y en el versículo 10, Dios nos lleva también, perdón, el rey David a través de este salmo nos lleva a pedir también alegremente, a gozarnos. Pero antes de leer el versículo 10, quiero leer cómo es que Dios le da la victoria al rey David. Eh, al rey David anteriormente cuando él estaba pasando estas dificultades. Y en segunda de Samuel 18, en el versículo 9, dice de esta manera, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encima, y se le enredó la cabeza en la encima, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. ¿Verdad? Así fue la muerte de Absalón, el hijo de David, a quien David perseguía. Por mucho tiempo David fue perseguido por su propio hijo. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que Dios le da la victoria. Al ser su hijo, David no quería poner la mano sobre él, pero
Dios sabe lo que es bueno. Dios sabe hasta dónde hemos de ser perseguidos, hasta dónde durará nuestra prueba. Y David fue persistente, ¿verdad? Y en esos momentos en los que él estaba pasando aflicción, vamos a leer ahora sí el versículo 10, dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Entonces, a pesar de que estemos pasando esas pruebas, si tú eres recto de corazón, si tú has confiado en Jehová, en medio de tu prueba, en medio de tu necesidad, en medio del momento en el que tú estés pasando, gózate en el Señor, alégrate en Él, canta alabanzas, ¿verdad? Porque Dios desciende de en medio de la alabanza y Él tiene la victoria para tu vida. Yo así lo creo y también a través de esta palabra nosotros aprendemos cómo pedir como conviene, no pedir atemorizados todo el tiempo. Tenemos que clamar a Jehová, tenemos que creer que Él nos da la victoria, que Él tiene el poder y que todas aquellas personas que todos aquellos enemigos ocultos, ¿verdad? Les va a llegar su momento, les va a llegar su fin y Dios tiene cuidado de nosotros. Y nosotros tenemos que alegrarnos en Jehová en medio de esa prueba. Dios nos da la victoria si nosotros confiamos. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en medio de esa prueba, a pesar de que yo no estoy viendo mi milagro, a pesar de que yo no estoy viendo mi sanidad todavía, a pesar de que yo no lo estoy viendo, yo creo y yo confío y yo me alegro y yo por fe soy sano y soy libre en el nombre de Jesús. Y bueno, damos gracias al Señor por esta palabra, damos gracias a Dios porque Él es bueno. En un inicio les decía que tuve muchas dificultades para poder hacer esta transmisión, no me cargaba la computadora, no entraba la transmisión y estuve por ahí sufriendo un poquito en la mañana con este asunto. Sin embargo, no tenemos que dejar nosotros que esas situaciones nos detengan. Yo creo que la palabra de hoy es una palabra importante, una palabra que nos lleva a confiar y a pedir nosotros como lo hizo el rey David. Haz este salmo un salmo para tu vida. Pídele a Dios de esta manera. Yo creo que tu victoria está en puerta, pero tienes que esperar y tienes que pedirle a Dios y creer en Dios en medio de esa tribulación que estás pasando. Doy gracias a Dios por este mensaje, gracias a Dios por tu vida. Vamos a darle gracias a Dios por este día y que sea Él quien nos esté guiando para pedir por nuestros enemigos ocultos, que sea Él quien se encargue de ellos. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por este tiempo, por este espacio. Gracias, amado Dios, por tus bendiciones y por tu palabra poderosa que llega a nuestra vida, a nuestro corazón y que nos enseña, Señor, a pedir correctamente. A través de tu palabra creemos, Señor, que tú nos has dado la victoria. Creemos confiadamente, Señor, que tú estás en medio de nuestros asuntos, en medio de los problemas que estemos viviendo, de los ataques espirituales que estemos viviendo. Ahí estás tú en medio, Señor, llevando este asunto, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces la situación más profundamente que nosotros. Sin embargo, tú nos das la victoria, Señor, y sabemos que tú vas delante de nosotros. En el nombre de Jesús yo te pido por cada mujer, por cada hombre, por cada persona que ha de estar viendo esa transmisión y que esté pasando por un momento de aflicción, de prueba, como lo está haciendo, como lo hizo en su momento el rey David al escribir estos salmos. Y te pido que seamos librados. Encárgate de nuestros enemigos ocultos, encárgate de todos nuestros enemigos físicos, espirituales. Tú conoces sus pensamientos, sus corazones, lo que ellos maquinan en contra de nuestra vida, lo que ellos lanzan a nuestra vida. Tú lo conoces, Señor, pero te pedimos que tú lo destruyas, Señor, y que nos des la victoria, Padre. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos, que son las mejores manos que puedan existir. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje y por cada una de ustedes. Dios les bendiga a todas.